Hola seguidores del Maestro de Maestros Jesucristo, en esta serie Los Misterios de Dios. Hoy el misterio de Dios, Cristo. Bienvenidos. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 2, leemos: Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Si abordamos este versículo en su contexto, podemos extractar en primer lugar que el apóstol Pablo ora por la iglesia, instándola a tener ánimo, a permanecer en la fe. Y estas son las tres ideas que vemos inicialmente en este versículo. 1. La iglesia debe ser valiente, con corazones reconfortados. En el original, el apóstol usa el griego parakalein, que es igual a consolar o exhortar. Y esto expresa la idea de capacitar a una persona para enfrentar con confianza y coraje alguna situación difícil. La segunda enseñanza que tenemos es que debe ser una iglesia en la que los miembros estén unidos por amor. No puede existir realmente una iglesia verdadera sin amor. El amor es la única señal inconfundible de una iglesia verdadera. Tercera enseñanza: debe ser una iglesia equipada con toda clase de sabiduría. Y miremos las palabras en las cuales Pablo lo representa. La primera, del griego sinesis, que quiere decir entendimiento, conocimiento crítico, o podríamos decir también discernimiento. Es decir, es la habilidad de analizar una situación y decidir las medidas prácticas necesarias. Diríamos de una manera resumida, es saber decidir. Pero también dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y aquí utiliza el griego sofía, y del conocimiento, gnosis. Palabras, aunque sinónimas, tienen significados diferentes. Gnosis es la capacidad, casi puede ser intuitiva o instintiva, de captar la verdad cuando la vemos o oímos, es decir, somos capaces de reconocerlas. Pero sofía es la capacidad de confirmar y respaldar la verdad con un razonamiento sabio e inteligente una vez que se ha captado intuitivamente. De esto podemos concluir que la iglesia verdadera ha de tener la sabiduría que pueda reconocer y captar la verdad instintivamente cuando la vea, pero también el tipo de sabiduría capaz de hacer que una verdad sea inteligible y también racional para presentarla a otros. Como vimos, la sabiduría y el conocimiento de Dios es importante. Estas dos se ven potenciadas cuando realmente tenemos una relación con Dios y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, porque es triste ver que tantas personas se dedican a estudiar y estudiar, pero todo se queda solo en un conocimiento, pero no hay una vivencia espiritual de las cosas. Miren que toda esta sabiduría, dice Pablo, está escondida ¿en quién? Pues en Cristo. Y lo hace utilizando la palabra, y yo sé que a algunos se va a sorprender, apócrifos. Apócrifos es escondido a la visión común y por tanto secreto, pero lo hace con la intención de dirigirse a los gnósticos. Pablo entonces les dice: ustedes gnósticos esconden su conocimiento de la gente corriente, pero nosotros también tenemos nuestro conocimiento, y no está escondido en esos libros ininteligibles, sino en alguien revelado, en Cristo, y por lo tanto abierto a todas las personas de todas partes y de todo el mundo. La verdad del Evangelio no es un secreto que está escondido, sino que es revelado, y revelado no de cualquier forma, sino en una persona, la persona de Jesucristo.
En este orden de ideas, podría decirse entonces que si bien se habla bíblicamente de misterios, este plural tan solo quiere expresar la existencia de diferentes fases en su realización o diferentes aspectos del mismo, porque en realidad el misterio es uno solo, porque Cristo contiene en sí mismo, directa o indirectamente, todos los misterios. Siendo así, el misterio de Dios Cristo da a entender que 1. Dios se revela en Cristo. 2. Cristo es la manifestación de Dios el Padre. 3. De lo cual también la Iglesia en el transcurso del tiempo concluyó que Cristo, según dicen los credos, 1. No procede. 2. El Verbo es engendrado. Y 3. Es unigénito. ¿Pero qué más representa el misterio de Dios Cristo? 4. Hay cosas del Padre que no tiene el Hijo o cosas del Hijo que no tiene el Padre. Y así también sucede con el Espíritu Santo. Es decir, que en la Trinidad hay un Dios único en esencia, pero con unos atributos muy particulares en sus personas. Y es así que podemos ver que el Padre no es engendrado, pero el Hijo sí, tampoco el Espíritu Santo. El Padre no procede ni el Hijo. El Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo. El Padre y el Espíritu Santo son invisibles, pero el Hijo es la imagen del invisible que vino a nosotros. El Padre es ingénito, el Hijo es unigénito y el Espíritu Santo procedente. El Padre es el revelado. El Hijo es el que revela al revelado y el Espíritu Santo el que confirma la revelación del que revela. Bueno, y tú dirás, pero esto es un poco complejo, esas relaciones que puede haber entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no creas, una de las cosas más interesantes es cómo Dios también nos deja modelos para que entendamos ese gran misterio. Y podríamos decir que esto es, en primer lugar, diría yo, como una familia. En la familia cada uno tiene sus roles particulares. Todos son importantes porque todos constituyen la familia. Todos están allí y cada uno cumple una función particular, pero la característica es de su familia. Lo mismo sucede, ¿sabes dónde? En la iglesia. La iglesia somos un cuerpo completo. A veces decimos, oh, pero esta persona se comporta de un modo, pero esta congregación funciona de un modo que no es como el mío. Sí, pero somos parte de un cuerpo. Y yo veo en esto una enseñanza muy valiosa y que no podemos dejar de tener en cuenta. Dios, cuando nos muestra esto y nos revela precisamente esas relaciones que hay allí, nos llama la atención para que trabajemos en unidad. No siempre es fácil, porque cada quien quiere a veces tomar el rol que no le corresponde, le parece fácil juzgar la forma en que otro hace las cosas. Todos decimos, ese líder debiera hacer esto aquí y así y lo debiera hacer de tal modo. Pero cuando somos nosotros los que tenemos que ejercer algún tipo de liderazgo, ahí nos damos cuenta que el ejercicio no es tan fácil. Por eso tenemos que orar por todas nuestras autoridades, ya sea a nivel nacional, mundial, gubernamental, como también las autoridades que corresponden a nuestra iglesia y por las autoridades en nuestra casa o familia, o si somos nosotros, la autoridad. No es fácil, y lograr ese engranaje perfecto es lo que quiere el Señor cuando nos llama a todos al decirnos que son mi novia. Es una novia con muchas partes, a veces la vemos un poco deforme, a veces está sucia, a veces, como dice la palabra, su vestido está un poco arrugado, pero aún así, cada uno de nosotros aporta, cada uno de nosotros llevamos la imagen de Cristo impresa en algún elemento de nuestro carácter, en algo de nuestras habilidades, y aún así debemos ser responsables de ocupar el rol que nos corresponde, mantener esas buenas relaciones y tener esa unidad, así como nos dice, así como el Padre y yo somos uno y el Hijo están unidos, Espíritu Santo, Padre e Hijo, nosotros también debemos hacer un esfuerzo consciente. Esfuerzo, ojo la palabra que dije, no es cualquier cosa, hay que esforzarse, pero debemos mantener
unas relaciones sanas con nuestros hermanos en la fe y con las personas de nuestra familia. Esforcémonos en ello. Así, en estas relaciones espectaculares que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre obra por el Hijo, el Padre se revela por el Hijo, pero esto no implica ni quita la coinherencia y la subsistencia de ambos. Dios es inmanente y trascendente. El apóstol es enfático en asegurar a sus lectores que Cristo es Dios mismo. También se asegura de mostrar que Cristo es primero en orden de prioridad y no de secuencia, que la anterioridad de Cristo es en la eternidad. Pero si bien el apóstol Pablo a lo largo de sus escritos muestra quién es Cristo, no deja de lado el aspecto de qué es lo que él ha hecho, es decir, pone atención a la persona, pero a su vez a su obra, y es ahí donde se ve el énfasis de lo grandioso del hecho de la resurrección y de cómo lo que estaba oculto en el principio del Antiguo Testamento, es decir, la etapa de preparación, ahora es revelado en Jesucristo y su obra de redención, la etapa de realización. Ahora bien, hablar del misterio de Cristo constituiría en sí todo un tratado de cristología, pero para efectos de esta serie podríamos concluir que el misterio de Dios es Cristo y encierra la encarnación, el vivir humano de Cristo, su obra, muerte, resurrección y ascensión. Es Cristo en su obra y en su obrar lo que Él hizo, pero esta revelación de Cristo y su plan se encuentra dada en diferentes aspectos que el apóstol Pablo menciona de manera reiterativa en sus escritos y que seguiremos desarrollando más adelante en esta serie. Wow, cuando pienso en estas cosas digo, el misterio más grande es que de verdad uno no logra entender cómo Jesucristo se desprende de toda la gloria y majestad para venir a vivir precisamente en un cuerpo mortal con todas las dificultades que tenemos, estar limitado en el tiempo, en el espacio, ver todas estas necesidades, sentir hambre, incluso momentos en los que lloró, se angustió, ver todo esto, de verdad que es un tremendo misterio en el que dice él, bueno, no podían lograrlo, pero aquí vengo, aquí les muestro, aquí les doy el ejemplo. Todo lo que es la cristología plena es un aspecto importantísimo de entender cómo ese misterio se nos revela para que podamos entenderlo, para que podamos relacionarnos con él. En muchas ocasiones en mis clases les digo a mis estudiantes, esto es como una especie de, bueno, voy a hablar de mi época, Estralandia, Armó Todo o un Lego, ¿no? Uno de niño aprende a armar muchas piezas, colocar elementos y de ese modo entiende algo en su cabeza de cómo puede ser la estructura de una casa, de un edificio, ¿cierto? Es porque tienes una pequeña maqueta. Así hacen incluso los arquitectos, los ingenieros. Primero los ponen a estudiar con una maqueta y luego sí se ve el resultado final. Asimismo, en el Antiguo Testamento veíamos muchas maquetas, él armó todo, pero hoy en el Nuevo Testamento eso se revela y nos muestra muchas cosas. Tú y yo somos privilegiados de conocerlo. Muchos aún dentro del judaísmo clásico aún están todavía jugando con la maqueta y no han entendido que ha venido su Salvador. Otros han oído hablar de Cristo, pero no han tomado la decisión por Él. Pero si no lo has hecho, te invitamos precisamente para que aprendas a conocer algo más de esto que ha sido revelado. Si bien es claro que no podremos abarcar todo el conocimiento que implica Dios, una parte de Él seguirá en misterio porque le corresponde, porque es un Dios único, es un Dios que no podríamos abarcarlo porque si no seríamos nosotros los dioses si pudiéramos llegar a conocerlo, pero esas cosas que Él nos deja ver y conocer es responsabilidad de nosotros venir, entenderlas, masticarlas, practicarlas y enseñarlas. Dios te bendiga y sigue en esta serie de los misterios de Dios.